Continuamos en el segundo bloque de Dimensión Documental con la presencia de Alejandra Guzzo y esta película que vamos a ver hoy, Las penas son de nosotros. Nos contabas, Alejandra, entonces este conflicto obrero del Sindicato de la Carne en Uruguay, que es un poco el eje temático de esta película. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo fue esto de vos, mujer, acercarte a un grupo de trabajadores que estimo que son mayormente hombres, de un trabajo bien arduo y duro? ¿Hubo algún tipo de problema? ¿Hubo algún tipo de dificultad en el acercamiento o no? Bueno, en realidad no, porque yo ahí conozco un grupo de compañeros, que no son muchos, 2 o 3 ex militantes de diferentes partidos, que ahora no están militando en nada, pero que fueron los que los muchachos se acercaron a preguntarle cómo era que se armaba un sindicato. Entonces por ese lado es que voy yo, así que ya de por sí, al principio cualquier desconfianza estaba pulida por ese lado. Después por lo que te comentó anteriormente, como ahí no iba nadie y se empezaron así como a sentir muy solos, de que pasaban los días y no pasaba nada, por más que hicieron una convocatoria y demás, ya la relación se fortaleció, ¿viste? Sí fue raro para mí un gremio así, que es totalmente masculino, como decís vos, o sea, los famosos muchachos de la carne, ¿viste? O sea, que con toda la tradición que tienen. Lo que pasa es que me encontré con la experiencia nueva esta sindical y con que eran todos muy jóvenes, muy jovencitos, cosa que yo, en mi recuerdo de lo que eran los frigoríficos o incluso lo que he conocido acá en Argentina, no tenía nada que ver. Tenés algunos que son más viejos, pero en general todo el promedio era de 25 años. Y eso, incluso hasta físicamente, era como diferente el imaginario de lo que uno tiene, el obrero de la carne de los 60, de los 70. Estos son, te diría, flaquitos, chiquitos, otra onda. Así que había como una cercanía que se fue dando así en la relación muy distinta. Y después, a pesar de que casi no trabajan mujeres, las pocas que trabajan fueron muy activas. El sindicato estuvo formado por unas 4 o 5 mujeres que estuvieron ahí al pie siempre, con lo cual también eso ayudó a la relación y demás, ¿no? Así que no, estuvo bien. Y en tu experiencia, digamos, ¿de qué sirve una cámara así, una cámara que va a ser un registro documental, en el contexto de una lucha que generalmente son luchas aisladas, que no tienen tanta visibilidad? Bueno, en principio es eso, vos le das visibilidad. Los tipos ya tienen un material con el cual salen, si no hay posibilidad de que los medios lo tomen, por lo menos a visitar gente y tener algo en la mano para poder mostrar qué es lo que están haciendo. Sobre todo con el caso de ellos, que son gente muy joven, que daban sus primeras armas en lo sindical y que realmente les costaba mucho. O sea, yo veía que lo hacían todo con mucha voluntad, con mucha fuerza, pero con cero formación política, ¿no? Solo la necesidad tremenda que estaban teniendo y el empuje, la fuerza los mantenía. Después, cuando el conflicto fue avanzando y sobre todo cuando se pudo llegar al primer corte, que ya había terminado la huelga, yo me di cuenta que me impactó a mí porque como yo había empezado con la idea de hacer un pequeño cortito y después había un montón de material que daba para un largo, que es la primera versión que se hace de 55 minutos, cuando yo estaba tratando de montar con otro compañero la película me di cuenta de la cantidad de cosas que habían pasado. Entonces cuando voy a mostrárselas a ellos, para ellos fue como un shock, porque fue de un sindicato que había empezado en septiembre, que va a esta huelga general en diciembre y que vive un montón de cosas increíbles que lo transforma en el conflicto del año y que empiezan de no ser nada a terminar siendo como los protagonistas de la lucha que se había dado todo ese verano. Y la recopilación de todo eso que habían vivido, cuando lo vieron para ellos fue como impactante, ¿no? Yo creo que lo fortaleció mucho hacia adentro y vivieron como, sí, como lo que fue, en 2 meses editado todo lo que habían vivido, los que ya no estaban, los que habían traicionado, la primera dirección que se quiebra, los diferentes apretes del dueño del frigorífico, que al principio no eran muy conscientes. Fíjate, como yo llego a laburar con ellos en diciembre, poco más que decían el señor González, ¿no? O sea, cómo van cambiando el lenguaje, la terminología. En definitiva, es la pequeña historia del crecimiento político tan acelerado que tienen en 2 meses, ¿no? Y yo creo que eso lo fortaleció mucho.
Y después ni que hablar para todo lo que vino después, ¿no? Que ya fue el enfrentamiento con la propia central sindical y bueno, todo lo que se va a ir dando después. Y creo que de ahí en más le va a quedar para toda la vida como algo que ellos hicieron y lograron, ¿no? Es como que rápidamente la imagen y Sí. la construcción documental alimenta la memoria Sí. y refresca todo lo que uno va viviendo en forma intensa. Sí, y yo en eso lo viví como algo muy, muy útil, porque no hubiera sido lo mismo, un poco la síntesis que ellos podían hacer si no hubieran estado esas imágenes, ¿no? Había montones de cosas que se habían olvidado. Habían pasado hace un mes, pues fueron muchas. Y eso les sirvió mucho, lo fortaleció, la verdad que lo fortaleció en todo sentido, ¿no? Además también verse les devolvió la dignidad, porque ellos sentían que no eran nadie. Y la verdad que no eran nada ni nadie ahí, ¿viste? Era como tan la nada eso, que cuando se vieron también les produjo eso otro que produce un documental, que ellos son protagonistas. Y en ese sentido, ese día yo los veía contentos por decir, sí, no solo luchamos, sino que existimos, ¿viste? Les devolvió la dignidad. Eso también lo aporta un documental, me parece, para luchas así. Bueno, y Alejandra, contanos qué es lo que pasa cuando se estrena tu película en Uruguay. Bueno, nosotros hacemos una primera muestra con la gente del frigorífico, que eran más o menos unos 300 trabajadores esa noche, y ellos aprueban ese corte. Entonces, para mí la historia iba a terminar un poco ahí. El tema fue que como casi no la había visto nadie del pueblo, solo los trabajadores, decidimos estrenarla en el cine del pueblo, que es una sala muy linda, de esas antiguas, de 1000 espectadores. Fueron 800 personas más o menos a verla. Y ahí va uno de los integrantes del ejecutivo de la central sindical. Y ahí empezó un poco la historia de lo repulsivo que les resulta a ellos la película. Concretamente en ese estreno se hace un debate, por supuesto, participan todos los trabajadores y demás gente que se solidarizó ya en la segunda etapa, y este hombre lo que dice es que es una película que atenta absolutamente contra la unidad de los trabajadores, que es una película divisionista, mentirosa, y no me acuerdo cuántas cosas más dijo. Y ahí empieza un poco la historia de cuál peligroso le resulta a ellos para la famosa unidad que entre comillas están. Fíjate que en Uruguay no hay como acá más de una central, es una central única, durante años hegemonizada por lo que fue el Partido Comunista, y ellos entienden que cualquier otra construcción paralela o cualquier otra línea de pensamiento en la propia central es absolutamente atacar la unidad de los trabajadores, que tanto les costó conseguir, y en función de eso están estableciendo el pensamiento único, y en función de eso están quebrando a la gente que quiere tener luchas realmente ciertas. Y ellos saben que la película cuenta que ellos aparecieron al final del conflicto, aparecieron cuando ya esto llevaban un mes y medio de huelga, y entonces no querían que ellos se supieran. También la película dice concretamente cómo fue firmado el convenio. O sea, no solo aparecen tarde, por algo aparecen tarde, sino que aparecen tarde para hacer un convenio que absolutamente perjudica, quiebra a los trabajadores y deja gente afuera. Y bueno, tampoco que querían que eso se supiera, ¿no? Entonces el hecho de acceder con un documental a los medios, allá en Montevideo, ya los próximos estrenos, vas generando todo un caldo de cultivo así como muy tremendo. Ese fue el primer enfrentamiento, que fue más bien público y en el cine, pero después yo fui a hablar con los muchachos del sindicato y este hombre estaba ahí. Creo que ni él sabía que yo iba a ir ni viceversa. Y ahí fue como duro, porque él estuvo casi como amenazándome, ¿no? Respecto de que había que frenar eso de cualquier manera. También jugaba mucho con la no formación política de ellos, a ver cómo los confundía. Ahí me ayudó ser mujer, porque me parece que en un momento todos se solidarizaron con que estaba yo sola ahí, con todos, y esto que era el burocratón que me estaba pegando, que la verdad que dijeron, bueno, no puede ser esto. Pero... Bueno, Alejandra, me parece que está bueno ver ahora tu película y después empezar a sacar conclusiones también junto con los espectadores acerca de, bueno, cómo se cerró o no, o quedó abierto también este conflicto alrededor de lo que fue este frigorífico en Uruguay. Así que ahora a continuación vemos Las penas son de nosotros.